Cuando Jerusalén creyó haber atravesado sus peores tormentas, apareció un niño de apenas 12 años, que subió al trono y convirtió la ciudad santa en el epicentro de una idolatría sin precedentes en la historia de Judá. Este joven rey no solo destruyó el templo, sino que profanó el lugar más sagrado, derramó sangre inocente y desafió directamente al Dios de Israel, retando su autoridad de manera insolente y peligrosa. Lo que pocos conocen es que la misma voz que un día pronunció maldiciones contra el cielo, más adelante suplicó misericordia desde el frío suelo de una prisión distante. ¿Qué sucedió con este rey? ¿Cómo pasó de ser un soberbio adolescente a un hombre humillado? Y quizás lo más sorprendente, ¿por qué Dios decidió traerlo de regreso en silencio, sin hacer ruido ni alardes? Prepárate para adentrarte en una historia que pocos se atreven a revelar, un relato que desafía lo que creías saber. Esta es la historia de un hombre que demostró que no existe pecado tan grande que no pueda ser alcanzado por la inmensa misericordia de Dios. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque las revelaciones que vienen podrían cambiar para siempre la forma en que entiendes la Biblia. Abre tu corazón, porque la historia del heredero entre las sombras está a punto de comenzar. Según el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 33, mientras el sol se ocultaba sobre Jerusalén, un silencio profundo se apoderaba de la ciudad, un silencio que ni siquiera el sonido de las trompetas se atrevía a romper. La ciudad, envuelta en un manto de luto, seguía lentamente el cortejo fúnebre del rey que había marcado el destino de Judá. Ezequías, el reformador valiente que desafió la muerte y triunfó contra el ejército asirio, ahora descansaba en las tumbas reales, dejando tras de sí un legado de fe y resistencia. Las calles, que antes vibraban con oraciones y alabanzas al Dios de Israel, se sentían ahora apagadas y pesadas, como si un peso invisible sofocara la esperanza. Los ancianos levantaban la mirada al cielo, como buscando una respuesta. ¿Quién guiará ahora a nuestro pueblo? Las mujeres lloraban en silencio y los soldados, en señal de respeto, bajaban sus lanzas. Los levitas entonaron por última vez cánticos sagrados frente a la tumba del rey, marcando el fin de una época dorada. Pero en medio de aquella multitud había un niño. Sus ojos reflejaban una inocencia que no comprendía la responsabilidad que estaba por caer sobre sus hombros. Manasés, con solo 12 años, piel clara como la de su madre y ojos oscuros como su padre, agarraba con fuerza la mano de su consejero Joacás, tratando de ocultar el miedo y la incertidumbre que ardían en su interior. El pueblo se congregó para presenciar la ceremonia donde aquel niño sería ungido rey. Las manos temblorosas del sumo sacerdote vertieron aceite sagrado sobre su frente joven, cumpliendo la tradición y la ley, pero también con la conciencia de que Jerusalén estaba expuesta y vulnerable. Los consejeros, hombres sabios que habían sido testigos y compañeros de Ezequías, intentaban proteger al joven monarca con enseñanzas firmes sobre el Dios de Israel. Cada amanecer le leían fragmentos de la Torá y cada noche le recordaban las hazañas de su padre, el día en que el ángel del Señor venció a los ejércitos asirios, el milagro de su curación, las lágrimas que extendieron sus días. Sin embargo, la mirada de Manasés empezaba a perderse, distraída, vagando por los pasillos oscuros del palacio. Mientras tanto, en las sombras, rostros extraños y desconocidos se acercaban. Hombres provenientes de tierras lejanas, vestidos con ropas coloridas y cargados de promesas de poder, hablaban de dioses que garantizaban victorias rápidas, de rituales que despertaban bendiciones naturales y de altares donde los reyes podían controlar su destino en lugar de someterse a él. Los ancianos, llenos de sabiduría, miraban con desconfianza a esos visitantes, pero el joven rey, sediento de llenar el vacío dejado por su padre, comenzaba a escuchar sus voces. Una noche, mientras Jerusalén dormía, Manasés fue llevado por uno de esos hombres a un claro secreto en las afueras de la ciudad. Allí,
entre árboles antiguos, ardían pequeños altares dedicados a Baal y a Sera. El humo del incienso ascendía denso y pesado, mientras hombres y mujeres danzaban alrededor del fuego, invocando nombres ajenos al Dios de sus antepasados. Al enterarse, Joacás intentó detenerlo. Rogó al joven rey: no traiciones el legado que tu padre construyó con sangre y lágrimas. No permitas que todo se pierda en el polvo. Pero Manasés, hechizado por la promesa de poder y dominio, solo esbozó una sonrisa fría. Jerusalén dormía ajena al oscuro destino que se acercaba. El niño que había sido visto como esperanza estaba a punto de abrir las puertas a una era de oscuridad que ningún hombre justo en Judá habría permitido. El cielo parecía callado, pero las sombras susurraban ya el nombre de Manasés, el rey niño dominado por la corte pagana. En las sombras, aquellas mismas que susurraron al niño en el funeral de Ezequías, ahora resonaban en un grito de triunfo. Judá, la ciudad de David, se inclinaba ante los dioses de Asiria, mientras el cielo guardaba un silencio sepulcral. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia ha tocado tu corazón, despertando preguntas y emociones profundas. Por eso, te invito a suscribirte ahora mismo al canal y activar la campanita de notificaciones. Ven a descubrir lo que la Biblia revela en los detalles ocultos de la historia. El primer sacrificio pagano dentro del templo. Según segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 23, el cielo, que antes brillaba con un azul radiante sobre Jerusalén, parecía ahora envuelto en una densa niebla, como si el mismo día se negara a iluminar lo que estaba por suceder. Las calles, normalmente llenas de vida, contenían la respiración, como si hasta las piedras sintieran el peso de lo que se avecinaba sobre la ciudad santa. El palacio de Manasés vibraba en celebración. Nobles, generales, embajadores extranjeros y damas engalanadas con joyas se congregaban para una ceremonia sin precedentes en Judá. Los sirvientes corrían de un lado a otro, preparando vinos exquisitos, carnes finas y perfumes traídos desde lejanas tierras de Babilonia. En la sala del trono, el joven rey, ya menos niño y más señor de sí mismo, recibía instrucciones de Ashurbaní, un sacerdote pagano de Nínive. Alto y imponente, su piel estaba marcada con tatuajes de símbolos prohibidos, y sus ojos negros no parpadeaban, llenos de una intensidad inquietante. Su misión era clara: perfeccionar la consagración del rey a los dioses extranjeros. Susurro tras susurro le decía: el trono es tuyo, joven rey, pero para que Baal sea tu aliado, debes consagrarlo en el corazón mismo de la ciudad. Lo impensable fue decretado. Manasés ordenó la construcción de un altar dentro del templo del Señor, justo en el lugar donde su padre, Ezequías, había restaurado el culto al Dios de Israel. Los levitas y sacerdotes fieles se arrodillaron ante el rey, rasgaron sus vestiduras y clamaron con fervor: acuérdate, oh rey, que aquí habitó la gloria del Señor. Ni tú ni tus antecesores se atrevieron a profanar el lugar santísimo. Pero el rostro de Manasés, endurecido por el orgullo y la influencia pagana, no mostró compasión. Ignoró sus súplicas y ordenó que los defensores del templo fueran arrestados. Algunos fueron encarcelados, otros eliminados en secreto. El pueblo, paralizado por el miedo, observaba en silencio impotente. Días después, bajo la mirada tensa de Jerusalén entera, las puertas del templo se abrieron no para el Dios verdadero, sino para acoger una imagen tallada de Baal, una escultura negra con ojos dorados y brazos extendidos como demandando sacrificios. El pueblo se reunió en plazas confundido, algunos en lágrimas silenciosas, otros mirando al suelo, negando la realidad que estaba frente a ellos. El altar fue instalado justo frente al atrio, entre el altar de bronce y las columnas construidas por Salomón. El aire se impregnó con aromas de incienso extraño. Ashurbaní y sus ayudantes trajeron una víctima animal, siguiendo rituales paganos. Los tambores resonaron mientras los cantores entonaban cánticos en lenguas desconocidas para los judíos. Manasés, con una corona renovada y un manto importado de Asiria, estaba frente al altar. Joacás, viejo y agotado,
apareció entre la multitud, intentando acercarse al niño que había criado. Sus ojos se llenaron de lágrimas al extender sus manos hacia el rey, exclamando: «Manasés, hijo de David, vuelve mientras aún haya tiempo». Pero sus palabras se perdieron en el viento. Con una señal del sacerdote pagano, la cuchilla descendió y la sangre corrió sobre el altar. Así se consumó el primer sacrificio pagano en el templo del Señor, delante de toda la nación. Las puertas del templo se cerraron una vez más, pero esta vez el silencio que siguió fue pesado y frío, como si el mismo Dios se hubiera apartado. Jerusalén quedó sumida en un mutismo que asfixiaba. El pueblo evitaba hablar en las calles, las familias cerraban puertas al caer la noche, y los justos se refugiaban en cuevas para orar en secreto. Mientras el niño rey celebraba con sus nuevos aliados, la sombra de la idolatría se extendía como una plaga silenciosa sobre la ciudad santa. El trono estaba manchado, el templo profanado, y el cielo permanecía en un silencio inquietante. En ese tiempo, Isaías, ya anciano, caminaba lentamente por las calles de Jerusalén. Su cabello, que antes era negro como la noche, ahora era blanco como las piedras del muro de la ciudad. Su mirada, cansada de años de advertencias ignoradas, todavía conservaba el fuego de la palabra divina que ardía en sus huesos. Isaías, el profeta del Altísimo, había visto lo imposible, había contemplado visiones angelicales, oído la voz que sacudió el templo, reprendido a reyes y anunciado la venida del Mesías. Pero ahora, al final de sus días, contemplaba con tristeza lo que nunca pensó ver en Judá: plazas llenas de altares paganos, hombres y mujeres arrodillados ante ídolos en cada esquina. Los aromas de incienso babilónico se mezclaban con el olor a sangre derramada en sacrificios. En las puertas del templo, símbolos de dioses extranjeros habían sido tallados, y en el corazón mismo del templo del Señor, Baal reinaba silencioso, burlándose del Dios que alguna vez fue adorado allí. Con la voz quebrada, Isaías subió al monte más alto de la ciudad, y frente al pueblo que aún se atrevía a escucharlo, levantó los brazos y proclamó: «¡Ay de ti, Jerusalén! Abriste las puertas al enemigo y profanaste el santuario del Santo de Israel. Aún hay tiempo para rasgar vuestros vestidos y volver al Dios de vuestros padres». Pero la realidad había cambiado. Hombres armados de la Guardia Real vigilaban cada esquina, dispuestos a sofocar cualquier rebelión contra el nuevo culto. El pueblo, paralizado por el miedo, evitaba mirar, cerraba ventanas y bajaba la cabeza resignado. Isaías, firme, al pie de la escalinata del templo, gritó una vez más: «Recordad al Señor que os sacó de Egipto. Él es el único Dios, no hay otro fuera de Él». Pero antes de terminar, 2 guardias lo empujaron al suelo, arrancándole sus rollos sagrados. Isaías no resistió. Sabía que aquel sería su último acto público. Se levantó con dificultad, mirando una última vez al cielo, consciente de que el juicio estaba cerca y que si nadie escuchaba, las futuras generaciones cargarían con la culpa. Mientras Isaías era llevado por el corredor de la vergüenza, Manasés, cada vez más entregado a la influencia pagana, profundizaba en las artes ocultas enseñadas por sus consejeros extranjeros. Consultaba a nigromantes, convocaba a hombres y mujeres que aseguraban comunicarse con los muertos. El palacio, decorado ahora con símbolos astrológicos y escrituras caldeas, se había convertido en un centro de hechicería. En las noches oscuras, sacrificios secretos se realizaban en los jardines reales y niños eran ofrecidos a Moloc, sumiendo a Jerusalén en una época de tinieblas sin precedentes. El pueblo, lleno de temor, murmuraba en susurros, pero nadie se atrevía a enfrentar al rey. Se cuenta que una noche Manasés tuvo un encuentro secreto con magos que llegaron desde Nínive. Traían consigo un pergamino oscuro,
cubierto de símbolos arcanos y escritos antiguos que revelaban métodos para manipular los cielos y controlar el destino de los hombres. Movido por la curiosidad y una insaciable sed de poder, Manasés comenzó a practicar esos rituales ocultos en la más absoluta clandestinidad. Pronto, las estrellas y constelaciones comenzaron a reemplazar la Torá en la atención del pueblo. Los astros adquirieron más relevancia que la ley del Señor. Manasés ordenó que se dispersaran imágenes de dioses celestiales por todas las alturas de Judá. Cada colina, monte y plaza se convirtió en un altar para esas huestes celestiales que él ahora veneraba. El pueblo, dividido entre el miedo y la lealtad a la tradición, mantenía un silencio temeroso. Las familias que permanecían fieles se refugiaban en cuevas, intentando mantener viva la memoria del Dios de Israel en pequeños grupos clandestinos de oración. Joacás, ya anciano y agotado, se apartó del bullicio, consciente de que el niño que había criado se había perdido en un laberinto oscuro, del cual tal vez nunca encontraría salida. Él sentía que el fin de Jerusalén estaba cerca y que la voz de Isaías, el profeta, había sido silenciada para siempre. Y aquel cielo, que un día tembló con los clamores del profeta, ahora parecía tan distante como el Dios que el pueblo había abandonado. El segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 6, narra cómo lo que comenzó con simples altares en plazas y figuras ocultas en rincones del templo se transformó en un río de sangre cubriendo toda Judá. Manasés, cada vez más seducido por los sacerdotes de Asiria y Babilonia, cruzó límites jamás traspasados por ningún otro rey. La sangre de inocentes comenzó a manchar las tierras santas. Los altares de Moloc, levantados en los alrededores del valle de Hinón, se llenaron de multitudes silenciosas que acudían no por devoción, sino por terror. El rey exigió la presencia de toda la autoridad de Judá. Nobles, jefes de familias y algunos sacerdotes corrompidos se reunieron sin atreverse a alzar la voz. En el centro del valle, una gigantesca estatua de bronce con cabeza de toro y brazos extendidos se erigía, imponente y aterradora. Bajo ella ardía un fuego constante que calentaba el metal hasta volverlo incandescente. El calor era tan intenso que las piedras del suelo se agrietaban. Los tambores retumbaban con un ritmo pesado, como el latido de un corazón que aplastaba el ánimo de quienes escuchaban. Entonces comenzaron a traer a los niños, pequeños e inocentes, algunos aún envueltos en mantas, otros caminando sin comprender lo que sucedía. Sus madres, obligadas a entregar a sus hijos, caían de rodillas implorando con desesperación: «No, no se lleven a mi hijo, por favor, por el amor de los cielos». Pero las manos de los soldados eran firmes e implacables, arrebatando a los niños, mientras las madres eran silenciadas con golpes y amenazas. Algunas mujeres eran arrastradas por el suelo, sus gritos ahogados entre el retumbar de los tambores. Los sacerdotes de Moloc, con rostros cubiertos por máscaras aterradoras, iniciaban el ritual, declarando que la sangre de los niños traería protección y que el fuego sellaría la alianza entre Judá y las naciones poderosas. Manasés, sentado en un trono improvisado junto al altar, observaba con una expresión impasible, su rostro frío y mirada vacía. Cuando el primer niño fue colocado entre las llamas de la estatua, un grito desgarrador resonó por el valle, provocando que varias mujeres se desmayaran. El olor a carne quemada se mezclaba con el perfume de los inciensos paganos, creando una atmósfera macabra. Por cada niño sacrificado, el ritmo de los tambores se intensificaba, ahogando los lamentos, aunque el pueblo sabía la terrible verdad. Las casas de Jerusalén comenzaron a cerrar sus ventanas. Las personas susurraban con miedo, preguntándose hasta dónde llegaría aquella barbarie. Las familias fieles se ocultaban en cuevas, huyendo hacia las montañas, intentando proteger a sus hijos del decreto del rey. Pero el horror no cesaba. Manasés,
completamente entregado a la oscuridad, exigió que incluso las familias más poderosas enviaran a sus hijos para el sacrificio, amenazando con cárcel o muerte a quienes se negaran. El pueblo estaba atrapado, acorralado entre la muerte y la idolatría. Joacás, el viejo consejero que una vez intentó guiar a Manasés por el camino de Ezequías, no pudo contener sus lágrimas. En su casa, cubriéndose la cabeza con ceniza y desgarrando sus vestiduras, clamaba al cielo: «Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la sangre de los inocentes manchará la tierra que tú santificaste?» Pero el cielo parecía permanecer en silencio. Los profetas habían sido silenciados por la fuerza, las familias justas dispersadas, y el rey, en su locura, parecía inalcanzable. En aquel valle, mientras el humo de las ofrendas subía hacia el cielo como una afrenta al Dios de Israel, Manasés se levantó ante el pueblo y proclamó que Judá sería consagrada a todos los dioses de la tierra, para que ninguna nación se atreviera a desafiarles. La multitud, con las cabezas bajas, no osó responder. El valle de Hinón quedó marcado para siempre como un lugar de terror, donde los cánticos fúnebres resonarían por generaciones y la sangre derramada dejaría una herida abierta en la memoria de Judá. Pero Manasés aún no había terminado. Los sacerdotes paganos, viendo la completa entrega del rey, comenzaron a susurrar nuevos y aún más oscuros planes. Hablaban de pactos profundos y rituales más secretos. Mientras Manasés escuchaba, aceptaba y se hundía cada vez más en la sombra. Judá estaba cercada y Jerusalén caía bajo la oscuridad. El pueblo, preso del miedo, murmuraba en voz baja, pero nadie se atrevía a desafiar al rey. El cielo, sin embargo, mantenía un silencio inquietante. En medio de ese dominio opresor, surgió un profeta desconocido, un hombre sin nombre registrado, sin linaje noble, un simple mensajero que parecía la última esperanza para Jerusalén. Su ropa era humilde, sus ojos ardían con un fuego interior, y su voz, aunque cargada de temor, llevaba un mensaje que rompía el silencio. Muchos lo llamaban el loco del Señor, y aunque nadie sabía de dónde venía o dónde dormía, sus palabras comenzaron a recorrer las calles. El Señor aún no se ha callado. Manasés, rodeado de sus hechiceros, magos y sacerdotes paganos, desestimaba esos rumores con una sonrisa arrogante. Para él, ese profeta era un necio más que sería silenciado como tantos otros. Pero aquel hombre no tenía miedo. Mientras el pueblo se ocultaba en las sombras, él caminaba libremente por Jerusalén, proclamando con voz firme: «Oíd, cielos, y escucha, tierra, porque el Señor pesa cada gota de sangre derramada en esta ciudad». Al principio, pocos se acercaban a escuchar, pero poco a poco, la curiosidad fue reuniendo a un pequeño grupo de personas, temerosas, pero incapaces de ignorar aquella voz que cortaba el aire como una espada invisible. Entonces, durante un festival pagano dedicado a los dioses asirios, el profeta hizo algo inaudito. Con paso decidido, subió las escaleras del templo profanado, atravesando la multitud que guardaba silencio. Frente al altar de Baal, alzó su voz con tal fuerza que hasta los soldados vacilaron por un instante. «Este templo es del Dios de Israel. Ningún otro nombre debe ser exaltado aquí. Manasés, hijo de Ezequías, el Señor te dice: tus días están contados». El silencio que siguió fue absoluto. La multitud quedó paralizada, consciente de que esas palabras eran una sentencia de muerte. Los guardias miraron al rey buscando su orden. Manasés, sentado en su trono junto al altar pagano, se levantó lentamente, con un rostro marcado por el desprecio, no por la sorpresa. Descendió con calma los escalones mientras la gente se apartaba, como si el mismo miedo caminara entre ellos. Frente al profeta, el rey preguntó en voz baja pero clara para todos: «¿Quién te envió?». El hombre, con mirada firme, respondió: «El Dios que tu padre sirvió, a quien tú rechazaste y despreciaste. Él mismo me envió». El pueblo, aterrorizado, esperaba una respuesta divina, quizá un trueno o fuego celestial, pero el cielo guardaba silencio. Manasés extendió la mano señalando al profeta y ordenó a los soldados: «Que vean todos lo que sucede a quienes desafían al rey de Judá.
Lo agarraron y lo tiraron al suelo, pero él no cayó. Sus últimas palabras atravesaron el aire como flechas invisibles. El Señor te juzgará, Manasés. Traerá sobre ti lo que tus padres jamás imaginaron. La ejecución fue pública. Manasés mandó matar al profeta frente al altar que había erigido para Baal. Así fue silenciada la última voz de Jerusalén. El pueblo, que antes observaba en silencio, ahora desviaba la mirada. Nadie aplaudió ni celebró. En el fondo, todos sabían que no solo se había sellado el destino del profeta, sino el de toda la ciudad. Manasés levantó las manos ante la multitud y preguntó: ¿quién más se atreve a desafiarme? Nadie respondió. Aquella noche, los sacerdotes paganos celebraron con sacrificios y festejos la muerte del profeta, asegurando que ningún Dios de Israel podía salvarlo. Pero en las casas humildes, en las cuevas escondidas, en los corazones de los pocos fieles que quedaban, comenzó a susurrarse una verdad. El Señor aún ve, el Señor aún escucha y juzga. Y por primera vez en mucho tiempo, el cielo pareció inclinarse en silencio, preparando una respuesta que nadie esperaba. El templo, símbolo supremo de la presencia de Dios, construido en la era dorada de Salomón, estaba ahora corrompido y profanado. Donde una vez la gloria del Señor descendía como fuego, donde los sacerdotes temblaban ante su presencia, hoy reinaban imágenes paganas y sacrificios profanos. Manasés había cruzado todas las fronteras sagradas, había instalado altares paganos en los patios del templo, esparcido imágenes por las calles y levantado postes ídolos en cada colina y valle de Judá. Jerusalén se había transformado en un escenario oscuro de hechicería y muerte, donde la sangre de inocentes aún manchaba las calles. Pero lo que estaba por venir superaba incluso las perversidades de las naciones vecinas. Una mañana, sin los tradicionales cánticos que solían llenar el templo, sus puertas se abrieron nuevamente, pero esta vez no para un sacrificio público ni para una adoración masiva. Todo sucedió de manera sigilosa, restringida solo a un grupo selecto de hombres elegidos por el rey. Ashurbaní, el sacerdote asirio que se había convertido en una sombra inseparable del trono de Judá, encabezaba la procesión. Portaban una imagen tallada en piedra negra, adornada con oro y grabados en lenguas extranjeras. Era la representación de Astarté, la diosa de la fertilidad, la guerra, las estrellas y la prostitución ritual, una entidad que simbolizaba todas las abominaciones que las naciones circundantes veneraban. Nadie de la multitud fue invitado a presenciar el evento. Un extraño silencio cubría Jerusalén, como si el aire mismo se hubiese vuelto tan denso que impedía cualquier movimiento. Los guardias vigilaban cada entrada, bloqueando el paso a cualquiera que intentara acercarse. Manasés, vestido con un manto púrpura cargado de símbolos paganos, avanzó hacia el atrio interior. Los sacerdotes de Israel, expulsados tiempo atrás, no estaban para interceder. No se oía el canto de los levitas, ni el sonido de trompetas. La estatua fue llevada al lugar más santo, y en ese momento las puertas del lugar santísimo fueron abiertas. Este era el lugar donde reposó el arca del pacto, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, el lugar que simbolizaba la presencia misma de Dios entre su pueblo. Manasés no vaciló, ordenó que la imagen de Astarté fuera colocada justo en el centro, en el lugar más sagrado de toda la tierra de Judá. Cuando terminaron de fijarla, Ashurbaní se acercó y susurró al rey: ahora Judá está completa. Todos los dioses habitan en este templo. Manasés observó sin pronunciar palabra. En sus ojos ya no quedaba el brillo de un niño confundido. Solo había oscuridad. Salió sin voltear atrás, dejando que las puertas se cerraran tras él. El lugar santísimo ahora estaba sellado con una abominación en su corazón. Las horas que siguieron fueron extrañas. No hubo truenos, ni terremotos, ni plagas visibles. El cielo permanecía en un silencio denso, un silencio que no estaba vacío, sino cargado de un peso que parecía extenderse como una sombra invisible sobre Jerusalén. El pueblo comenzó a percibir ese peso.
Las cosechas fallaron, los niños se enfermaban, los animales morían sin explicación y las fuentes de agua parecían secarse antes de tiempo. El aire se volvió más opresivo y las noches más largas. En secreto, los ancianos murmuraban entre ellos: «El Señor se ha retirado, nos ha abandonado». Algunos valientes aún susurraban oraciones en la clandestinidad, mientras otros intentaban convencerse de que todo era solo destino o un castigo merecido. Pero en el fondo, todos sabían la verdad. La mano del Señor se había apartado de la ciudad santa. En los palacios, los sacerdotes paganos celebraban la ausencia de cualquier señal divina. Se reían a carcajadas, asegurando que el Dios de Israel era solo una antigua leyenda derrotada por los dioses de las naciones vecinas. Pero en los hogares humildes, en las cuevas ocultas, los pocos justos que quedaban continuaban sus plegarias. Esas oraciones eran débiles y temerosas, pero seguían vivas. Padres lloraban por sus hijos, madres gemían en la oscuridad de la madrugada, y quienes quedaban clamaban por misericordia sin saber si alguien aún los escuchaba al otro lado del cielo cerrado. Mientras tanto, Manasés se sentía invencible. Creía haber derrotado al Dios de sus padres, pensando que había sellado una nueva era para Judá, una era donde sería recordado como el rey que unió todas las fuerzas del cielo y la tierra en un solo templo. Pero el cielo no había olvidado ni guardaba silencio para siempre. El juicio, silencioso e invisible, ya avanzaba hacia el trono de Manasés, y su próximo paso sería inevitable. En los rincones ocultos del palacio, lejos de la mirada del rey, algo comenzaba a moverse. No en las plazas ni en las calles, sino dentro del corazón de aquellos que menos esperaba, sus propios oficiales. El pueblo ya había perdido la esperanza en la salvación. La ciudad vivía bajo un decreto oscuro de muerte. Pero entre los nobles y generales más antiguos comenzaron a surgir susurros de conspiración. Hombres que sirvieron a Ezequías en silencio habían soportado años de humillación al ver cómo Manasés destruía todo lo que su padre construyó. Habían obedecido por miedo, pero ahora temían algo mucho mayor: el juicio divino. Las cosechas fallaban. El hambre acechaba y la peste se extendía por los barrios pobres, mientras ni siquiera los hechiceros del rey podían ocultar su inquietud. Las señales eran claras. Los dioses de las naciones prometían prosperidad, pero solo traían miseria. En secreto, oficiales, generales y sacerdotes corrompidos comenzaron a reunirse, conscientes de que Manasés no era un líder, sino una sentencia para Judá. Sabían que si seguían bajo su mandato, no quedaría nada de la descendencia de David, ni trono, ni pueblo. Entre los conspiradores estaba Aharías, jefe de la Guardia Real, formado en tiempos de Ezequías y enseñado a temer al Dios de Israel. Durante años sirvió a Manasés con una expresión neutra, pero con un corazón en conflicto. Cuando las murallas comenzaron a ser sitiadas por los asirios, Aharías vio la oportunidad que tanto había esperado. El rey de Asiria, al enterarse de la debilidad de Judá, envió tropas para rodear Jerusalén, oficialmente para proteger al aliado que Manasés representaba. Pero los generales asirios tenían otras órdenes: capturar al rey que, tras haberse postrado ante sus dioses, ya no tenía valor para ellos. Desde dentro del palacio, Aharías recibió mensajeros asirios en secreto. Esa misma noche selló la traición que cambiaría para siempre el destino de Judá. Confiado en la fuerza de su alianza con las potencias del norte, Manasés ordenó abrir las puertas para recibir a los embajadores asirios. Se engalanó con sus mejores ropajes, cubierto de oro y púrpura, esperando ser honrado una vez más. Pero lo que llegó fue una humillación inesperada. Apenas salió a su encuentro, Azarías dio la señal y la Guardia Real se volvió contra su propio rey. Manasés no tuvo oportunidad de reaccionar. Rodeado, fue derribado, desarmado y encadenado con gruesas cadenas de bronce. Los oficiales lo lanzaron ante los comandantes asirios como si fuera un trofeo caído.
Azarías, escupiendo con desprecio, proclamó: «Este es el hombre que destruyó su propia nación». El rey, atónito, apenas podía creer que sus propios hombres lo traicionaran. Intentó resistirse, alzar la voz, pero las cadenas ya apretaban sus muñecas y tobillos. Lo arrastraron por las calles de Jerusalén, mientras el pueblo, atónito y silente, salía a mirar el espectáculo. El rey que una vez hizo temblar a la ciudad, ahora era exhibido como un animal humillado. Quienes temían a Manasés lo contemplaban sin alzar la mano para defenderlo. Los soldados asirios lo escupían, lo golpeaban en el rostro, le desgarraban la ropa, mientras lo mostraban ante el pueblo como un traidor despreciable. Manasés, sucio, herido y abatido, fue sacado fuera de la ciudad que había profanado. Lo llevaron como prisionero hasta Babilonia, la tierra de aquellos dioses que tanto había adorado, pero que no movieron un dedo para salvarlo. En Judá, los oficiales se dividieron. Algunos celebraron la caída del rey, mientras otros temían la reacción de Asiria, y el pueblo guardó silencio, sin saber si aquello significaba liberación o solo el inicio de un juicio aún más severo. Jerusalén estaba herida, agotada y sin rumbo. El templo seguía profanado, los altares paganos permanecían erguidos, y el cielo, por primera vez en mucho tiempo, parecía observar con atención. El hombre que se proclamó más grande que el Dios de Israel ahora caminaba solo, humillado, y como un exiliado entre los mismos extranjeros a quienes eligió servir. El silencio divino estaba a punto de romperse. Las cadenas de bronce lastimaban su piel con cada paso. Sus manos, atadas a la espalda, estaban inflamadas, y sus pies desnudos ya no soportaban el áspero camino. El que un día desfiló como rey por las plazas de Jerusalén, ahora avanzaba encorvado, humillado y derrotado, rumbo al lugar que consideraba trono de todos los dioses, Babilonia. La caravana avanzaba lenta, como si cada paso prolongara su deshonra. Los soldados asirios le golpeaban la cabeza cuando tropezaba y con látigos le desgarraban la espalda tras cada caída. El rey que alguna vez hizo arrodillar a otros reyes en alianzas paganas, ahora era exhibido como un perro derrotado. Al llegar a las ciudades de Asiria, multitudes se reunían para contemplar al monarca humillado, convertido en un trofeo viviente, una advertencia pública sobre lo que ocurre con quienes intentan negociar con dioses y terminan siendo inútiles. Por donde pasaba, el pueblo lo ridiculizaba, lo llamaban el rey que cambió a su Dios por nada y el último de Judá. Pero lo peor estaba por venir. Cuando finalmente llegó a Babilonia, Manasés por un instante pensó que podría ser perdonado. Había servido a los dioses de aquella tierra, levantado sus imágenes en Jerusalén, sacrificado inocentes en honor a Moloc, Baal y Astarte. Sin embargo, los sacerdotes babilonios lo recibieron con desprecio. Ashurbaní, su aliado en Judá, ni siquiera se molestó en defenderlo. Ahora, el sacerdote caminaba con los generales asirios, riéndose del hombre que un día se proclamó rey. El pueblo de Babilonia, que había oído hablar del rey que abandonó su fe y nación para postrarse ante dioses extranjeros, lo veía ahora como un prisionero despreciable. Los soldados lo condujeron a la plaza central, donde montaron una plataforma y lo expusieron ante toda la ciudad. El heraldo se alzó y proclamó con voz fuerte para que todos escucharan: «Aquí está el hombre que pensó controlar los cielos y someter a los dioses. Aquí está el rey que traicionó al Dios de sus padres. Que todos vean y teman, porque ni los dioses que adoró vinieron a su ayuda». El pueblo estalló en burlas y risas. Algunos hombres escupían en su dirección, mujeres arrojaban polvo sobre su cabeza y los niños le lanzaban piedras a su espalda encorvada. Manasés no tenía palabras ni defensa. Todo lo que creyó dominar lo aplastaba públicamente. Los soldados lo arrastraron hasta las mazmorras, un lugar oscuro y húmedo donde los enemigos del imperio eran arrojados a morir en el olvido. Lo lanzaron al suelo como si fuera basura. Las pesadas puertas de hierro se cerraron con un estruendo que retumbó como sentencia definitiva. Solo, herido y abandonado, sin trono, aliados ni voz. El rey que se creyó invencible ahora temblaba como un hombre común. No había
había tambores, ni altares, ni aplausos. Solo el sonido constante de gotas que caían del techo y el peso aplastante de una culpa que lo consumía por dentro. Se recostó contra la pared fría, respirando el olor a muerte que lo rodeaba. Allí, en aquel oscuro calabozo, se pudrían antiguos reyes, generales, traidores y prisioneros olvidados. Por primera vez en su vida, Manasés comprendió lo que era ser verdaderamente pequeño. No tenía poder ni nombre, no tenía a nadie. Las palabras del profeta anónimo, aquel hombre sin nombre que se atrevió a desafiarlo frente al pueblo, resonaban en su mente como cuchillas invisibles. Tus días están contados. El Señor te juzgará. Él traerá sobre ti lo que tus padres jamás imaginaron. En el silencio opresivo de la prisión, esas palabras parecían hablarle directamente al alma. El silencio se volvió el único compañero de Manasés en esa celda olvidada por todos. Pero en medio de aquella quietud que jamás imaginó experimentar, algo inesperado comenzó a suceder. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. El rey que antes se había burlado de los cielos, ahora derramaba lágrimas sinceras, profundas, llenas de un dolor que no sabía cómo expresar. Lo que él desconocía era que el mismo cielo, que parecía haber guardado silencio por tanto tiempo, estaba a punto de responder. Y esa respuesta no vendría con estruendo, sino con la paz que solo un Dios misericordioso puede ofrecer. Empezando allí, en aquella prisión remota que el mundo había olvidado, pero que Dios nunca dejó de contemplar. En lo profundo de esa noche oscura, la más profunda del alma humana, el tiempo parecía haberse detenido, perdiendo todo significado. Días y noches se confundían en esa mazmorra fría y húmeda, iluminada solo por el débil resquicio de luz que se colaba entre las grietas de las piedras musgosas. No había ventanas ni sonidos de vida, solo el eco lejano de pasos pesados y el arrastre constante de cadenas que parecían marcar la sentencia definitiva. Los lujos del trono, el brillo del oro, las fiestas opulentas y las falsas alianzas parecían ahora un sueño lejano, casi un espejismo. Manasés estaba completamente solo, más solo que cualquier hombre podría soportar. Allí, en el barro de la prisión babilónica, el hambre y el frío lo consumían sin piedad. Su espalda, marcada por los latigazos de los soldados asirios, ardía como una herida que se negaba a sanar. Su barba crecía descuidadamente, sus ropas eran harapos, y las cadenas aún aprisionaban sus pies y manos, ahora hinchadas, doloridas y sin sensibilidad. Por días intentó resistir, aferrarse a la idea de que seguía siendo rey, que aún tenía el control de algo. Buscó culpar a sus oficiales, a los asirios e incluso a los dioses que alguna vez sirvió. Pero el implacable silencio de la prisión parecía burlarse de cada excusa, recordándole que su caída era innegable. Las voces de los profetas caídos comenzaron a atormentarlo sin cesar. Recordaba las advertencias ignoradas, los ojos severos del anciano Isaías, el clamor urgente por arrepentimiento. Recordaba a las madres desoladas que veían arrancar a sus hijos para los sacrificios, el pueblo humillado y silente, mientras él desfilaba arrogante por las calles. Cada imagen de los ídolos que había erigido le perseguía como sombras que danzaban en la oscuridad. Los sacerdotes paganos, con sus rostros ocultos tras máscaras siniestras, parecían burlarse cruelmente de su destino. Las danzas profanas, la música extraña, los sacrificios y la sangre derramada ahora le resultaban repugnantes y corruptas. Fue en una madrugada sin estrellas, cuando los demás prisioneros dormían o gemían en silencio, que Manasés cayó de rodillas. Por primera vez en años reconoció su debilidad. No sabía si aún alguien lo escuchaba, si el Dios que despreció todavía existía para él. Pero en medio de aquella desesperación, las palabras comenzaron a brotar de sus labios, apenas un susurro olvidado. Dios de mis padres, si aún puedes oírme, por favor, escúchame. Su voz, resonando débil en la oscuridad, parecía una burla a sus propios oídos, pero siguió hablando.
Destruí tu templo, rechacé tu nombre, maté inocentes, entregué al enemigo lo que era tuyo. He pecado contra ti. Las lágrimas fluyeron sin control, presionando su rostro contra el suelo sucio, como queriendo fundirse con la tierra misma. No merezco nada, ni trono, ni vida, ni siquiera ser recordado. Pero si aún hay una mirada tuya sobre mí, ten misericordia, no por lo que hice, sino porque no soporto este vacío. Horas pasaron, o tal vez días. Manasés no sabía cuánto tiempo permaneció allí susurrando, gimoteando, clamando por misericordia. No hubo respuesta, ni luz, ni señal. Pero de algún modo no podía detenerse. Por primera vez hablaba con un Dios que no podía manipular. No había oro para ofrecer, ni sacrificios que presentar, ni multitudes que impresionar. Solo él, quebrantado, desnudo. El rey que creyó ser invencible, ahora suplicaba como el último de los hombres. Y en esa oscuridad comenzó un cambio no externo, no en las cadenas que lo aprisionaban, sino dentro de su propio corazón. La culpa se transformó en dolor, y el dolor en arrepentimiento genuino. Manasés sintió que por primera vez en su vida decía la verdad, sin máscaras, sin defensas ni escudos, solo un hombre roto, arrodillado en un agujero de tierra ante el Dios que había rechazado. Esa noche el cielo parecía distante como siempre desde el inicio de su rebelión, pero lo que Manasés ignoraba es que las puertas del cielo nunca habían estado tan cerca. El Dios que traicionó lo escuchaba, y lo que estaba por venir sería la prueba viviente de que ninguna oscuridad es tan profunda como para impedir la misericordia infinita de Dios. Aquí comienza el clamor de un rey quebrantado. El suelo de aquella prisión se había transformado en un altar silencioso, donde cenizas y lágrimas se mezclaban con la pesada carga de un alma quebrantada. Manasés ya no distinguía entre el día y la noche, pero eso había perdido importancia. Lo único real para él era la profunda miseria que pesaba en su interior, un peso insoportable de culpa que por años había negado, pero que ahora lo consumía por completo. Durante días, tal vez semanas, sus plegarias no cesaron, aunque su voz se redujera a suspiros ahogados y gemidos apenas audibles. Sin alimento, sin fuerza física ni esperanza humana, el que una vez fue rey de Judá y dueño de poder estaba postrado, derramando su alma a un Dios que no sabía si aún estaba dispuesto a escucharlo. Sus palabras eran escasas, convertidas en sonidos quebrados, en sollozos que brotaban del fondo de su ser. Sus rodillas estaban desgarradas por el roce constante con el suelo, y sus manos, heridas y temblorosas, sostenían su cabeza como si intentaran contener un estallido de desesperación incontenible. «Señor Dios mío», repetía con voz entrecortada, «he fallado contra ti, he hecho lo que está mal, he quebrantado tus mandamientos, he despreciado el pacto sagrado, he destruido todo lo que heredé». Las imágenes de Jerusalén, de sus calles y su gente, regresaban a su mente como puñales que giraban en su pecho. Veía el rostro agotado de Joacas, la mirada penetrante de Isaías, las madres desconsoladas en el valle de Hinón, los altares profanados que él mismo había levantado en el templo del Señor. Era como si un tribunal invisible lo acusara sin descanso, exigiendo justicia por cada pecado cometido. Con un esfuerzo supremo, se arrastró hasta pegar su rostro contra el suelo sucio y con la poca fuerza que le quedaba, gimió: «Sé que no merezco vivir, ni tu perdón, pero si aún eres Dios, si aún hay una chispa de misericordia, mírame». Las lágrimas, mezcladas con la sangre de sus heridas, empapaban el frío suelo de la prisión. «No puedo regresar al pasado, no puedo deshacer lo que hice, pero puedo lanzarme en tus brazos, aunque sea por última vez». El silencio que lo rodeaba parecía burlarse de sus súplicas. Los otros presos en la distancia quizá dormían o quizá ya habían muerto. No hubo respuesta audible, ni visión celestial, ni toque divino, pero él no cesó. «Señor, óyeme, por favor, por el honor de tu nombre, por la promesa hecha a David, no me borres como si nunca hubiese existido». Sus palabras se convirtieron en sollozos profundos,
en gemidos que salían de un lugar tan profundo que ni él mismo entendía. Era el clamor sincero y desesperado de un rey humillado. Con un último aliento, Manasés extendió sus brazos encadenados hacia el cielo invisible, como queriendo tocar lo inalcanzable. Dame solo una oportunidad más. Luego cayó al suelo, agotado, casi inconsciente, un cuerpo vencido, un alma agotada y una esperanza casi extinguida. Pero en ese momento, cuando parecía no quedar nada, algo comenzó a cambiar. No fue un trueno, ni un ángel, ni un terremoto, sino un silencio diferente, un silencio que no aplastaba, sino que abrazaba, un susurro que parecía decir: te he escuchado. Manasés no podía entender si era real o un fruto de su mente desesperada, pero sintió cómo ese peso insoportable comenzaba a ceder, como si una mano invisible tocara su espíritu y no solo su cuerpo. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran solo de dolor, sino de esperanza. Lento susurró: gracias, gracias. No sabía qué le esperaba, si sería liberado, si volvería a ver Jerusalén alguna vez. Pero en ese instante algo había cambiado dentro de él. Ya no estaba solo, ya no era un alma olvidada. El Dios que había rechazado estaba allí, presente. El clamor de un rey quebrantado había sido finalmente escuchado. Y lo que venía a continuación demostraría que el Dios de Israel no es solo un juez severo, sino un Dios que restaura y da nueva vida. La puerta de la misericordia se abría. Aunque la mazmorra carecía de ventanas y el cielo parecía inalcanzable, en el silencio de una noche cualquiera, mientras Manasés dormía encadenado sobre el barro, lo imposible sucedió. Los guardias asirios, que por meses lo habían tratado como a un animal, recibieron una orden directa del alto mando en Babilonia. Nadie sabía de dónde provenía ni entendía el motivo, pero la orden estaba sellada con la autoridad del rey. Liberen a Manasés, rey de Judá, y permítanle regresar a su tierra. El carcelero, incrédulo, llegó hasta la celda. Por un instante solo observó al prisionero, un hombre demacrado, irreconocible, que alguna vez fue llamado rey. Parecía un moribundo sin valor, pero las órdenes eran claras, y el miedo a desobedecer al imperio era mayor que su desprecio por aquel hebreo. Las cadenas cayeron con un sonido seco. Manasés, al sentir el hierro liberarse, no creyó al principio. Pensó que era otra humillación, una cruel broma. Pero cuando fue sacado sin ser golpeado ni insultado, algo en su interior se encendió. Conducido hasta las puertas de la ciudad, fue colocado en un simple carro, escoltado por un solo soldado, sin corona, sin alfombra, sin cortejo, solo un hombre quebrantado regresando a las ruinas que él mismo había causado. El retorno a Jerusalén fue lento, envuelto en un silencio que parecía pesar más que cualquier palabra. Con cada milla que lo acercaba a las antiguas murallas, el corazón de Manasés latía con fuerza, sacudido por una mezcla incesante de temor y esperanza. Dentro de él se libraba una batalla silenciosa. ¿Qué encontraría al llegar? ¿Habría aún alguien que lo esperara? ¿O acaso sería recibido como un extraño, un rey caído, despreciado por todos? Cuando finalmente vio a lo lejos las desgastadas murallas de la ciudad, las lágrimas comenzaron a brotar sin control, reflejando un torrente de emociones contenidas por años. Pero aquella Jerusalén que contemplaba ya no era la ciudad gloriosa que había dejado atrás. Los muros mostraban grietas profundas, las torres habían caído y las puertas apenas lograban sostenerse, mientras el silencio, el mismo que había escuchado en Babilonia, ahora reinaba sobre su tierra natal. La ciudad estaba marchita, desolada, y el pueblo miraba con recelo a través de las rendijas, desconfiado y silencioso, como si esperara que algo peor estuviera por venir. Manasés descendió con dificultad del carro que lo traía. Sus piernas temblaban, casi incapaces de sostener su cuerpo cansado y maltrecho. Con pasos vacilantes, se acercó a las puertas medio abiertas de la ciudad. No hubo bienvenida, ni aplausos, ni gestos de reconocimiento. Solo el susurro del viento moviendo el polvo acumulado. Se arrodilló, apoyó la frente contra las piedras rotas del suelo y con voz quebrada susurró: gracias por traerme de vuelta. El palacio que una vez fue el centro de su poder ahora estaba abandonado. Los salones,
antes llenos de vida, risas y voces, resonaban con un eco triste y hueco, como una tumba vacía. El trono cubierto de polvo y telarañas, los jardines marchitos y las cortinas rasgadas hablaban del luto profundo que parecía envolver toda la ciudad, no por su regreso, sino por todo lo que él había destruido. Con el corazón pesado, Manasés se dirigió hacia el templo. Cada paso le dolía, como si el peso de sus pecados se volviera más tangible con la proximidad del lugar santo. Al llegar, encontró las puertas entreabiertas y chirriantes, a punto de caer. Al empujarlas, descubrió lo que quedaba de la abominación que él mismo había introducido: altares derribados, imágenes rotas, cenizas dispersas por el suelo. Era evidente que en algún momento el pueblo había comenzado a combatir aquello que él levantó, pero la fe parecía haber sido sepultada bajo los escombros. Los sacerdotes se ocultaban. Los levitas se habían dispersado. No había cánticos, ni sacrificios, ni oraciones públicas. Jerusalén respiraba, pero estaba espiritualmente muerta. Manasés, que ya no se reconocía como rey, cayó de rodillas en el atrio vacío del templo, mirando alrededor por primera vez con plena conciencia el daño irreversible que había causado. No solo había perdido un trono, había perdido el corazón mismo de una nación. Con el rostro en el suelo, comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez no por su propio dolor, sino por su pueblo, por su tierra, por la fe que él mismo había apagado con sus manos. Fue entonces cuando, con un susurro apenas audible, pronunció un voto solemne: Señor, si me trajiste de vuelta, úsame para reparar lo que rompí. Aunque nadie me quiera, aunque sea rechazado, yo te buscaré hasta mi último aliento. Manasés sabía que las heridas del pasado no desaparecerían de un día para otro, que el pueblo jamás olvidaría sus errores, pero por primera vez estaba decidido a reconstruir, no para recuperar su corona perdida, sino para restaurar el altar sagrado del Señor. La puerta de la misericordia se había abierto y él estaba listo para atravesarla, aunque fuera un rey desconocido en su propia casa. Caminaba por las mismas calles que un día dominaron su cetro absoluto, pero cada paso era el de un forastero en tierra ajena. Jerusalén lo recibió con silencio y recelo. La gente lo observaba desde lejos, susurraba entre ellos y cerraba las puertas con rapidez ante su paso. Las madres protegían a sus hijos con abrazos temerosos y los hombres vigilaban las entradas con miradas llenas de desconfianza. Había vuelto, sí, pero para el pueblo ya no era un rey. Solo era el hombre que destruyó lo que Dios había edificado. Aún así, Manasés no huyó. No buscó refugio en el palacio ni intentó reconstruir su trono. Sabía que su nueva misión sería la más difícil: derribar lo que él mismo había erigido. Y así, sin ceremonia ni cortejo, regresó al templo, no para restaurar muros, sino para enfrentarse a la herida más profunda de Jerusalén: el altar profanado. En silencio caminó por el atrio desierto. Allí aún se erguían pequeños altares paganos dedicados a Baal, Astarté y las estrellas del cielo, olvidados, cubiertos de polvo, pero aún presentes, como cicatrices abiertas delante del Dios verdadero. Con manos temblorosas pero firmes, comenzó a derribarlos uno a uno, piedra por piedra, madera por madera, símbolo tras símbolo. Los pocos soldados que quedaban a su lado, confundidos, solo observaban. Ninguno se atrevía a ayudar, ni siquiera a creer que aquel hombre luchaba ya por algo que no fuera su propio orgullo. Pero él persistía, aunque sus manos se lastimaban contra las piedras. Cuando terminó, Manasés miró lo que quedaba del altar original del Señor, cubierto de cenizas, quebrado en fragmentos, casi irreconocible. Cayó de rodillas ante ese recuerdo del santuario y murmuró con humildad: no soy digno de reconstruir tu altar, pero si aún aceptas mi ofrenda, usa estas manos para restaurar lo que es tuyo. A lo lejos, la gente comenzó a reunirse lentamente, observando con ojos entre asombrados y dudosos cómo el rey solitario limpiaba, con lágrimas y esfuerzo, el altar del Señor. No había palabras entre los que miraban. Algunos se debatían entre la incredulidad y la burla silenciosa, mientras otros lloraban en secreto,
incapaces de entender qué sentir. Manasés, sin sacerdotes que lo guiaran, sin ayuda, sin música ni acompañamiento, tomó una ofrenda humilde, harina y aceite. Con manos temblorosas, colocó esos simples elementos sobre el altar quebrantado. No había animales ni sacrificios elaborados, solo lo que tenía a mano, un símbolo mínimo, pero lleno de significado. Con esfuerzo encendió el fuego y tras tantos años de oscuridad espiritual, por primera vez el humo comenzó a elevarse, no para Baal ni para Astarté, sino para el Dios de sus antepasados. El rey cayó de rodillas, con el rostro hundido en la tierra, y con una voz quebrada susurró: «Señor, recibe lo que queda de mí y de esta nación quebrantada». No hubo trompetas que anunciaran aquel momento, ni señales espectaculares que lo acompañaran. Pero el silencio que siguió era distinto, cargado de una esperanza tenue que comenzó a brotar en el ánimo de quienes observaban. Durante días, Manasés siguió adelante con su misión. Caminó cada calle, ascendió cada monte, bajó a cada valle. Ordenó derribar los postes ídolos que se erguían desafiantes. Mandó destruir altares paganos en los lugares altos de Judá y expulsó a los pocos sacerdotes extranjeros que aún se ocultaban entre la gente. Pero la respuesta de la ciudad fue dura. Algunos murmuraban con amargura: «Ya es demasiado tarde para cambiar». Otros susurraban con desconfianza: «Solo busca salvar su propia imagen». Solo unos pocos, conmovidos por la sinceridad del rey, comenzaron a seguirlo en secreto. Sin embargo, el miedo y la desconfianza todavía dominaban el corazón de Jerusalén. Manasés comprendió que reconstruir altares era sencillo comparado con reconstruir la confianza perdida. El pueblo lo veía como un extraño, como un rey que ya no pertenecía a su propia tierra. Él no los culpaba. Sabía que había cruzado límites profundos que no serían olvidados fácilmente. Pero aún así, seguía adelante, porque en lo más profundo de su ser sabía que su mayor batalla no era con su pueblo, sino con el oscuro pasado que él mismo había forjado con sangre e idolatría. Estaba dispuesto a dedicar el resto de sus días a limpiar lo que había ensuciado. El rey caído, ahora convertido en servidor del Dios que había despreciado, sentía sobre sí la mirada del cielo, que aún lo vigilaba atento. Con el amanecer, la ciudad se cubría de tonos rojizos, como si el mismo cielo presintiera el cambio que estaba por venir. Por primera vez en muchos años, no eran hechiceros ni sacerdotes paganos quienes vigilaban las puertas al alba, sino Manasés, de pie, y solo ante una multitud que no sabía qué esperar. Humillado, rechazado y olvidado, el rey apareció sin mantos reales ni corona, sin trompetas ni soldados a su lado, solo un hombre común, marcado por las heridas y las cadenas que aún dejaban cicatrices en su piel. Los habitantes de Jerusalén salían a observarlo desde sus casas, susurraban entre sí y se señalaban, algunos con desprecio, otros con burla. Pero en el fondo, una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse, aunque nadie se atreviera a admitirla. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si realmente había cambiado? Manasés, sintiendo cada mirada como una flecha clavada en su pecho, no pronunció palabra. Caminó lentamente hacia el primer altar de Baal, que aún permanecía en los lugares altos de la ciudad. Los sacerdotes paganos que quedaban allí se apresuraron a protegerlo, confiados en que el rey no se atrevería a tocar lo que él mismo mandó construir. Se burlaban y reían. ¿Qué harás ahora, rey caído? ¿Derribar con tus propias manos lo que mandaste levantar? Pero lo que sucedió a continuación congeló la risa en sus gargantas. Sin decir palabra, Manasés tomó un mazo de piedra y con un solo golpe derribó la imagen de Baal. El ruido del impacto resonó en toda Jerusalén como un trueno silencioso. El pueblo contuvo la respiración mientras los sacerdotes intentaban detenerlo desesperados. Manasés levantó la mano, firme, y con voz decidida dijo: «Nadie más volverá a tocar este lugar en honor a esos dioses muertos». Sus pocos soldados, leales aún, se acercaron para protegerlo. Manasés, con la mirada fija en los paganos, ordenó:
derríbenlo todo. Desde hoy, ningún altar pagano quedará en pie en Judá. La multitud quedó paralizada, muchos pensando que sería solo una actuación más. Pero el rey estaba decidido y no se detuvo. Piedra tras piedra, poste tras poste, ídolo tras ídolo, todo fue derribado sin descanso. Algunos que escondían ídolos en sus casas comenzaron a arrojar esas imágenes al suelo, temerosos de lo que podría suceder si las encontraba. Otros, movidos por una esperanza tímida, empezaron a unirse, ayudando a limpiar las calles y cargar los escombros fuera de la ciudad. Pero no todos aceptaron el cambio. Algunos, aferrados a viejas prácticas, miraban con desprecio y murmuraban: «Solo quiere engañarnos. Cuando regresen los dioses del norte, volverá a postrarse ante ellos». Otros decían: «¿De qué sirve esto? El Dios de Israel nos abandonó hace tiempo». Manasés escuchaba esos susurros como golpes invisibles en su espíritu, pero sabía que la confianza no se restauraría en un día. Sabía que no bastaría con decretos reales para que el corazón del pueblo volviera a Dios. Era un camino difícil, pero Manasés estaba decidido a recorrerlo hasta el final, sin importar las consecuencias. Cuando las colinas y montañas de Jerusalén quedaron libres de altares paganos y símbolos prohibidos, tomó una decisión aún más dura: descender al valle más oscuro y temido de Judá, el valle de Hinnom, también conocido como el Valle de Hinón. Allí, en ese lugar cargado de tragedia y horror, aún se sentía el peso de la sangre de los niños sacrificados a Moloc, víctimas inocentes que él mismo había permitido que fueran entregados al fuego. El aire estaba impregnado con un olor fúnebre que parecía haberse arraigado en cada piedra y en cada rincón. El pueblo, al ver al rey caminar hacia ese lugar maldito, se detuvo en silencio en las laderas, observando con temor y expectación. Manasés se arrodilló en el centro del valle, apoyó la frente contra la tierra como quien busca perdón y liberación, y permaneció allí largos minutos en absoluto silencio, dejando que las lágrimas brotaran libremente. Finalmente se levantó y con voz firme y desgarrada proclamó: «Nunca más. Este valle será escenario de sacrificios. A partir de hoy, Hinón será conocido como el Valle de la Vergüenza, para que todos recuerden la locura y el horror que aquí cometimos». No hubo aplausos ni celebración. El pueblo permaneció callado, pero algunos, muy pocos, comenzaron a llorar y conmovidos se postraron en el suelo, como si sintieran que aún había esperanza, que tal vez el Dios de Israel podía escuchar esa súplica desde lo más profundo del corazón. Mientras algunos se quebrantaban ante la realidad y el arrepentimiento, otros resistían con dureza. La ciudad estaba dividida entre la esperanza renovada y la desconfianza arraigada, entre el miedo y la negación. Pero Manasés no se detuvo ni un instante. Era consciente de que no podía forzar el cambio en los corazones, pero con cada acción concreta, con cada lágrima derramada, con cada piedra removida, estaba construyendo los cimientos para levantar nuevamente el altar del Dios verdadero. El rey caído, ahora un desconocido en su propia tierra, era el primero en pelear por la restauración de un pueblo que había olvidado en qué creer. Y mientras él avanzaba paso a paso, el cielo observaba atento cada movimiento, porque la reconstrucción apenas comenzaba. Por todas las montañas de Judá aún resonaban los ecos de piedras cayendo, postes ídolos siendo derribados y estatuas quebradas. Los primeros pasos de Manasés en su labor de restauración no solo afectaban las estructuras paganas, sino que empezaban a tocar los corazones divididos de un pueblo confundido y desconfiado. Jerusalén estaba en un estado de shock. Para muchos, Manasés era un farsante, un hombre que solo buscaba limpiar su nombre, alguien que probablemente destruiría todo nuevamente ante el primer signo de presión externa. Pero otros, más cautelosos, veían una luz tenue, casi imperceptible,
pero auténtica. Creían que tal vez aquel rey quebrantado estaba diciendo la verdad. Las plazas y mercados se convirtieron en escenarios de acaloradas discusiones. Las familias se dividían. Las tabernas, los campos y las puertas de las casas eran testigos de conversaciones que iban de la esperanza al reproche, de la fe al miedo. Él es un traidor, decían algunos. Arruinó nuestras alianzas con las potencias más fuertes. Es un farsante y un asesino que ahora intenta redimirse. Pero otros defendían la idea, preguntándose, ¿no ven que Dios nos está dando una segunda oportunidad a través de él? ¿Qué clase de Dios sería ese que nos abandonó cuando Manasés nos llevó al caos? La tensión en la ciudad crecía como una hoguera a punto de descontrolarse, avivada por la división no solo del pueblo común, sino también entre los líderes espirituales. Algunos antiguos sacerdotes que se habían escondido en años de oscuridad comenzaron a salir animados por las acciones del rey, hablando de arrepentimiento nacional y de consagrar nuevamente al pueblo al pacto de Moisés. Sin embargo, otros, aquellos que habían servido a los altares paganos por conveniencia o miedo, se resistían con fuerza. Susurraban en los círculos nobles y entre los jefes de tribu: si nos volvemos al Dios de Israel, los reyes del norte nos destruirán. Es mejor servir a todos los dioses para ser aceptados por todos. Manasés estaba al tanto de esos rumores y sabía que el palacio seguía dividido, que muchos oficiales en la sombra conspiraban para derrocarlo de nuevo. Pero él entendía que la verdadera batalla ya no era política, sino espiritual. Poco a poco comenzaron a surgir los primeros seguidores entre la gente, hombres y mujeres sencillos, ancianos fieles que habían mantenido la fe en secreto, acudían al templo ahora limpio, llevando pequeñas ofrendas, madera, piedras, alimentos. No eran multitudes, pero eran la semilla de un pueblo nuevo. Manasés los recibía en silencio, con humildad profunda. No pedía títulos ni privilegios, no buscaba sentarse en el trono. Trabajaba junto a ellos, reconstruyendo el altar con sus propias manos. Cada piedra puesta era una batalla ganada, pero también un motivo para nuevas oposiciones. La élite temía perder poder y comenzó a tramar formas de socavar aquella renovada fe que el rey intentaba levantar. Una noche, durante una reunión secreta, algunos oficiales alzaron su voz contra Manasés. Llegaron al palacio rodeados de soldados leales a ellos y proclamaron ante el pueblo: no reconocemos más a este hombre como nuestro rey. Traicionó nuestras alianzas, avergonzó a nuestros dioses y puso a Judá en peligro de guerra con las naciones vecinas. El pueblo, al observar la presencia de la multitud armada, se sumió en un silencio profundo. Aquellos pocos fieles que aún apoyaban a Manasés retrocedieron con miedo, conscientes de que la calma que había comenzado a reinar estaba a punto de romperse. El palacio, que parecía estabilizarse, ahora estaba al borde de caer nuevamente en un torbellino de caos y traición. Sin embargo, Manasés, sin escolta, sin corona, sin armas, apareció en medio del alboroto. Se plantó frente a los conspiradores, no como un monarca arrogante, sino como un hombre humilde, roto por la experiencia y renacido gracias a la gracia divina. Con voz firme pero quebrada les dijo: hagan conmigo lo que deseen, soy merecedor de cada acusación y no voy a negar ni un solo error de mi pasado. Pero escuchen esto: si creen que con la muerte de un hombre podrán silenciar al Dios de Israel, están profundamente equivocados. No lucho por mi corona ni por mi prestigio. Lucho para que este pueblo recuerde quién nos liberó de la esclavitud. Y si mi vida debe ser entregada hoy para que el pueblo vuelva a Dios, entonces que así sea. El silencio que siguió fue absoluto y pesado. Los líderes, esperando una reacción de resistencia o un intento desesperado de aferrarse al poder, se miraron entre sí, confundidos y sin palabras. El pueblo, sorprendido por aquella confesión sincera, comenzó a reaccionar. Algunos se arrodillaron, otros derramaron lágrimas de compasión,
Los que se habían levantado para desafiar al rey no encontraron en la gente el respaldo que esperaban. Por primera vez, la ciudad miraba a Manasés no como un monarca perfecto, sino como un hombre genuinamente transformado, un hombre que prefería morir en limpio antes que vivir manchado por la mentira. Sin apoyo popular, los conspiradores tuvieron que retroceder, dejando el palacio sumido en un silencio reverente. Manasés, con lágrimas en los ojos, regresó al altar donde un pequeño grupo fiel esperaba en oración. Poco a poco, comenzaron a escucharse nuevamente cánticos en las calles de Jerusalén. El reino permanecía dividido, pero algo fundamental había cambiado. La esperanza comenzaba a respirar otra vez, y el cielo, ese cielo que durante tanto tiempo parecía ausente, estaba a punto de abrir las compuertas de la restauración, el inicio de la verdadera reconstrucción del altar sagrado. Al amanecer, el sol volvió a iluminar Jerusalén, pero esta vez la ciudad no lo recibió con temor, sino con un silencio respetuoso, como si por fin aguardara la llegada de un cambio real. Manasés, marcado por la vergüenza de sus errores y por las cicatrices de la prisión, se levantó antes de que los primeros rayos tocaran los muros antiguos. Era el día que más había temido y al mismo tiempo el que más había anhelado. El momento en que todos podrían ver con sus propios ojos en quién se había convertido realmente. El pueblo comenzó a reunirse lentamente en las calles, unos motivados por la curiosidad, otros por la esperanza, y algunos aún por la desconfianza, pero ninguno podía ignorar lo que estaba a punto de ocurrir. Por primera vez, el rey convocó a su gente no para la guerra ni para ritos paganos, sino para un acto de restauración. Manasés encabezaba un pequeño grupo compuesto no por poderosos sacerdotes ni guerreros, sino por campesinos, artesanos, pastores y ancianos olvidados, gente sencilla, pero con la mirada firme de quienes han decidido creer de nuevo. Al llegar al templo, las puertas se abrieron silenciosamente y la multitud rodeó el atrio. Los más viejos recordaban los días gloriosos de Ezequías, mientras los jóvenes, que solo conocían un templo profanado, miraban con una mezcla de miedo y esperanza. Manasés subió lentamente los peldaños del altar. Sus manos, aún heridas, tocaron las piedras sucias y agrietadas. Se volvió hacia el pueblo y con la voz cargada de emoción declaró: «Ustedes saben quién fui y lo que hice, pero estoy aquí porque el Dios que desprecié aún me escucha». El pueblo bajó la cabeza. Algunos comenzaron a llorar. Otros simplemente observaban, tratando de entender si aquello era real. Manasés continuó: «No he venido a pedir que me devuelvan el trono, sino para devolver el altar al único Dios que merece ser adorado en esta tierra». Con un gesto convocó a sus acompañantes, quienes traían nuevas piedras, madera y utensilios sagrados recuperados de las ruinas del templo. No era la gloria de los días de Salomón, pero era un inicio auténtico. El rey comenzó a reconstruir el altar con sus propias manos, piedra tras piedra, lágrima tras lágrima. Cada movimiento parecía liberar las últimas cadenas que aún lo ataban a su pasado oscuro. El pueblo, en silencio, comenzó a acercarse. Algunos se arrodillaron alrededor del altar, otros extendieron sus manos como símbolo de entrega junto al rey. Cuando el altar estuvo erguido, Manasés levantó sus ojos al cielo y con las manos alzadas oró: «Señor, Dios de nuestros padres, recibe este altar no por mis méritos, sino porque tú eres digno de adoración en Judá». Pidió que trajeran las ofrendas, no oro ni joyas, sino harina, aceite y corderos sencillos. Él mismo encendió el fuego y el humo ascendió limpio y puro, sin cánticos paganos ni sacrificios humanos, sin la sombra de la idolatría. Toda la ciudad contuvo la respiración. La adoración renacía. Cuando el fuego empezó a arder, los levitas que se habían escondido durante años comenzaron a acercarse tímidamente. Algunos traían los instrumentos que habían guardado en secreto. Otros venían con las manos vacías, pero con los ojos llenos de lágrimas. El primer cántico surgió débil y tímido, pero pronto, como un río que rompe la presa del miedo, la música inundó el templo, anunciando el renacer de Jerusalén. «Alabado sea el Señor,
Dios de nuestros padres, que vive y reina eternamente. Las voces se unieron en un solo clamor, y el pueblo se levantó con manos alzadas en señal de adoración. Jerusalén, tras años de silencio y desolación, comenzó a cantar de nuevo, un reino en plena transformación y renacimiento. Sin embargo, los días que siguieron estuvieron lejos de ser sencillos. La división seguía presente. Muchos seguían resistiéndose en las sombras, aferrados a las alianzas que habían tejido con las naciones paganas. Otros temían las posibles represalias de los poderosos vecinos, conscientes de que cualquier movimiento podía traer consecuencias graves. Pero algo estaba cambiando. Poco a poco, las familias regresaban al templo y volvieron a enseñar a sus hijos los mandamientos sagrados. Las antiguas fiestas del Señor comenzaron a recuperarse, siendo recordadas con reverencia y respeto. Pero Manasés no se dejaba llevar por el orgullo. Sabía que la verdadera reconstrucción tomaría muchas generaciones, un proceso lento y arduo, pero estaba decidido a dar cada paso con perseverancia hasta el último día de su vida. El rey tenía claro que su nombre nunca sería completamente limpiado por la historia. Era consciente de que todos recordarían su caída y el daño que causó, pero ahora su único deseo era ser recordado como el hombre que regresó, el que se humilló para reparar lo que había roto. La reconstrucción del altar fue apenas el primer paso, y el cielo, ese cielo que parecía dormido por tanto tiempo, finalmente sonreía. Por primera vez en muchos años, Judá comenzaba a respirar de nuevo. Llegaba el último gran llamado de un rey que ya había vivido la derrota y la restauración. Los años transcurrieron como el viento que acaricia las colinas de Judá. Aquel niño que un día osó desafiar al cielo con la idolatría, que lloró en el barro de Babilonia como prisionero, ahora caminaba lentamente, encorvado por la edad, pero con la cabeza erguida. Manasés había envejecido, sus manos temblaban, su espalda dolía con cada paso, pero en sus ojos ardía una llama que el tiempo no había logrado apagar. Un fuego intenso que reflejaba su profundo anhelo de ver a Judá reconciliada con el Dios que había ofendido. Consciente de que su tiempo era limitado y que su historia se acercaba a su fin, tomó una última decisión valiente: convocar a todo el pueblo para una asamblea pública, un anuncio solemne que resonaría por toda la tierra. Mensajeros fueron enviados desde Jerusalén hasta Hebrón, desde Berseba hasta las montañas de Efraín, llevando el llamado que convocaba a todos los hijos de Judá. El mensaje era claro. El rey invitaba a todos al templo del Señor para escuchar una palabra final, una que podría marcar el destino de la nación. Las ciudades comenzaron a movilizarse. Hombres, mujeres, jóvenes y ancianos bajaban desde sus aldeas. Algunos caminaban en silencio, otros murmuraban entre sí, recordando el dolor, la vergüenza y las heridas profundas que había dejado el reinado sangriento de Manasés. Pero entre la multitud también había quienes, con los ojos llenos de esperanza, creían que aquel anciano merecía ser escuchado una vez más. Cuando el sol iluminó Jerusalén, las plazas se llenaron con una multitud sin precedentes desde los días de Ezequías. Sin embargo, a diferencia de tiempos pasados, no había banderas ni estandartes ni himnos de gloria. Venían a escuchar y a juzgar el último llamado. Manasés apareció en las escalinatas del templo, apoyado por 2 levitas. Sus ropas eran simples, sin corona ni ornamentos, reflejando al hombre en que se había convertido, un ser quebrantado, pero restaurado. El pueblo guardó un profundo silencio mientras levantaba su mano temblorosa para comenzar a hablar. «Hijos de Judá, hombres y mujeres de Jerusalén», dijo con voz firme, «conocen mi historia, han sido testigos de mi caída y han sufrido por mis decisiones. Yo soy el hombre que abrió las puertas de este templo a dioses muertos, el hombre que trajo la sangre de inocentes sobre esta tierra». El silencio era pesado. Nadie osaba interrumpir, pero el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, me escuchó cuando clamé desde la prisión.
No me destruyó como merecía, me trajo de vuelta, no para ser rey nuevamente, sino para dar testimonio ante ustedes de que no hay otro Dios como el Señor. Algunos comenzaron a llorar, otros apretaban sus manos luchando contra la emoción que los invadía. Manasés continuó: sé que muchos aún no confían en mí y piensan que es demasiado tarde, pero hoy no vengo a pedir confianza, sino a pedir que miren al único que jamás ha fallado. Se volvió hacia el altar, extendió las manos y declaró: el altar ha sido restaurado, pero lo que Dios realmente desea es el altar del corazón de cada uno de ustedes. Respirando profundo, el viejo rey pronunció las palabras finales de su llamado. Hoy los invito en el nombre del Señor a dejar atrás los ídolos ocultos en sus hogares, a romper alianzas secretas, a destruir pactos con las tinieblas y a regresar al Dios que aún nos llama su pueblo. El pueblo bajó la cabeza, algunos se arrodillaron, otros lloraron en silencio y unos pocos comenzaron a levantarse y avanzar hacia el altar. Lo que empezó con unos pocos creció rápidamente, extendiéndose como un fuego incontrolable. Hombres rompían amuletos escondidos bajo sus túnicas, mujeres rasgaban imágenes de dioses ocultos y jóvenes confesaban llorando prácticas oscuras heredadas de sus padres. La multitud avanzó hacia el altar. Nadie prestaba atención al rey, todos dirigían su mirada al cielo. Manasés, observando aquella escena, cayó de rodillas sin poder contener las lágrimas. Sabía que no viviría para ver a Judá plenamente restaurada, pero también sabía que había hecho todo lo posible. Débil, pero en paz, fue llevado de regreso al palacio. Mientras tanto, el pueblo permaneció en el templo hasta el anochecer, orando y clamando, iniciando un nuevo legado. Antes de dormir, Manasés llamó a un escriba y pidió que todo lo sucedido fuera registrado. No quería que las futuras generaciones olvidaran la tragedia que él había provocado, pero tampoco la misericordia que le alcanzó. Sus últimos días los vivió en silencio, observando desde lejos al pueblo que comenzaba a reunirse alrededor del altar del Señor. Aunque no sabía cuánto tiempo le quedaba, tenía claro que su mayor obra no había sido gobernar, sino haberse arrepentido sinceramente. Y el cielo, aquel cielo que parecía haber guardado silencio por tanto tiempo, ahora se abría sobre Judá como un padre que recibe a su hijo perdido, dándole la bienvenida a casa. Muchos hablaban en voz baja, desconfiados y escépticos, cuestionando si realmente algo había cambiado o si todo era solo una ilusión pasajera. Algunos ya habían abandonado el templo una vez más, convencidos de que ninguna transformación sería duradera. No todos respondieron al llamado del rey, ni todos creyeron en su verdadero cambio, y Manasés lo comprendía con claridad. Su último viaje lo llevó al valle de Hinnom, un lugar cargado de memorias pesadas y heridas abiertas. En una mañana silenciosa, acompañado únicamente por un joven escriba que anotaba cada palabra, pidió ser llevado por última vez a ese valle marcado por la historia y el dolor. Aunque ya no había altares, el aire seguía impregnado de ecos de gritos y sufrimiento que jamás pudo olvidar. Con pasos lentos y una mezcla de tristeza y arrepentimiento, se arrodilló en el centro del valle y tras respirar profundamente, murmuró: aquí estuve como rey, pero salí de este lugar convertido en asesino. El joven escriba, con respeto y silencio, registraba cada una de sus palabras, mientras Manasés continuaba: este valle me enseñó que la sangre de los inocentes no se borra jamás de la memoria del cielo, y que ninguna corona pesa más que la carga de una conciencia marcada por el dolor. Levantó los ojos hacia un cielo nublado y confesó en voz baja: sé que muchos me rechazan, sé que hay quienes oran pidiendo justicia, clamando por mi muerte, por las vidas que arrebaté, y no los culpo, ellos tienen razón. El escriba hizo una pausa en su escritura, abrumado por la intensidad y honestidad de aquellas palabras, pero Manasés prosiguió con firmeza: sin embargo, lo que he aprendido es que la verdadera justicia de Dios comienza cuando el hombre reconoce que es indigno de perdón alguno.
trono, con los ojos cerrados, sintió el viento frío acariciar su rostro envejecido. El Señor me trajo de vuelta, dijo, no para ser aceptado por todos, sino para que entendiera que ser aceptado por Él ya es más de lo que merecía jamás. Con dificultad, se levantó apoyándose en el hombro del escriba y con lágrimas que brillaban en sus ojos cansados, miró una última vez hacia el valle, susurrando, «Estoy en paz». En los días que le quedaban, Manasés se retiró al interior del palacio, recibiendo pocas visitas. Aquellos que llegaban esperaban encontrar a un rey glorioso, pero se topaban con un hombre sencillo, de rostro cansado, pero con una mirada más viva que nunca. Hablaba poco, escuchaba mucho y cada noche, arrodillado en el suelo vacío de su habitación, repetía una oración constante. «Señor, no me olvides en el día de tu justicia. Acuérdate de tu misericordia». El legado que dejó fue una nación dividida. Algunos comenzaron a reconstruir sus vidas alrededor del templo restaurado, mientras otros regresaron a levantar pequeños ídolos en secreto. Pero lo que nadie podía negar era que aquel hombre que había abierto las puertas del infierno sobre Judá terminó sus días intentando levantar el altar del cielo. Sobre todo, aprendió una gran verdad. No todos aceptarían su arrepentimiento, pero el Dios de Israel sí lo hizo. Cuando la muerte finalmente lo encontró, Manasés estaba solo, pero partió en paz, porque al final no había un trono que necesitara recuperar, ni gloria humana que desease restaurar, ni nombre que tuviera que limpiar. Él sabía que lo único que verdaderamente importaba era ser recordado por el cielo como el hombre que al final regresó a casa. El pueblo, aunque aún dividido y lleno de dudas, comenzó a susurrar nuevamente en las calles de Jerusalén. Algunos hablaban con temor de una posible rebelión, mientras otros aseguraban que un juicio más severo se avecinaba. Sin embargo, lo que nadie podía aceptar ni comprender era cómo el hijo del rey, que había terminado su vida en lágrimas y profundo arrepentimiento, eligió seguir exactamente los mismos caminos oscuros que casi destruyeron a Judá. Pero Amón, el heredero, no estaba preocupado por las advertencias ni por las voces que clamaban por un cambio. Él se reía de las profecías, despreciaba a los fieles y pisoteaba sin respeto el altar abandonado, erigiéndolo como un trono para su propio orgullo desmedido. A pesar de la oscuridad que parecía envolver a Judá, existía un pequeño grupo de fieles que nunca abandonaron la esperanza. Aquellos que habían caminado al lado de Manasés durante su proceso de restauración permanecían firmes en oración, día y noche, sin importar las amenazas del nuevo régimen. Ellos sabían que la historia de Judá no había llegado a su fin. Creían con fe inquebrantable que Dios, quien había levantado a un rey quebrantado, aún tenía planes para su pueblo. Sabían que el trono pronto sería ocupado por alguien que cambiaría el destino de la nación, alguien que rompería el ciclo de destrucción y devolvería la esperanza perdida. Mientras Amón extendía la idolatría por las plazas y el pueblo se dividía entre el miedo y la rebeldía, aquella pequeña llama de esperanza brillaba con fuerza, porque el Dios de Israel no había abandonado a Judá. Su mirada estaba puesta en el futuro, y ese futuro traería un líder inesperado que sorprendería a toda la nación. Pero esa es una historia para otro momento. Ahora nos quedamos con el último suspiro de un rey que eligió humillarse. Manasés, el hombre que alguna vez fue considerado el más perverso de la historia de Judá, encontró en su caída una nueva oportunidad. Paradójicamente, también se convirtió en el ejemplo más vivo de la inmensa misericordia de Dios. Manasés enfermó en silencio, sin grandes ceremonias ni pompas. Sus sirvientes más cercanos notaron cómo su cuerpo se debilitaba día tras día. Los médicos de la corte hicieron lo que pudieron, pero el final era inevitable. El rey rechazó cualquier lujo y pidió que lo dejaran en la habitación más sencilla del palacio, aquella que daba vista al templo restaurado.
el símbolo vivo de la lucha por la redención. Allí pasaba sus días, sentado bajo la sombra, observando la ciudad que había dañado y por la que ahora oraba por sanación. Las visitas eran escasas, muchos aún lo rechazaban, pero quienes permanecían a su lado aseguraban que cada noche Manasés repetía la misma oración: Señor, si queda algún recuerdo de mí delante de ti, que sea el día en que me humillé en arrepentimiento. Sus últimos días estuvieron llenos de recuerdos, no de gloria ni victorias, sino de errores y de la gracia que lo salvó. Sus palabras eran pocas, pero resonaban con fuerza. No existe pecado mayor que la misericordia de Dios. Esa frase se convirtió en su legado, su bandera y el testimonio eterno de su transformación. En una fría madrugada, consciente de que su vida se apagaba, Manasés pidió ser llevado una última vez a la terraza del palacio. Apoyado en 2 sirvientes, contempló la ciudad dormida bajo el manto estrellado. El templo se mantenía en pie y un pequeño grupo de fieles, aún temerosos del régimen de Amón, se reunía en secreto para orar. Con una sonrisa de paz, Manasés reconoció que no todos lo habían aceptado, ni su historia había sido borrada del recuerdo colectivo, pero él sabía que el cielo le había otorgado perdón. Fui el peor, pero él me llamó de regreso, susurró con voz apenas audible. Con la mirada fija en el templo, cerró los ojos para siempre, partiendo sin ruido, sin multitudes ni festejos. Manasés se fue dejando un legado imborrable. Fue el rey que escandalizó a Judá, derramó sangre inocente, abrió las puertas a la idolatría, fue humillado y finalmente quebrantado en arrepentimiento. Se marchó en silencio, pero su historia dejó una enseñanza profunda para todas las generaciones. No existe pecado más grande que la misericordia de Dios. Los registros oficiales casi no mencionaron su restauración y la mayoría solo recordaba sus pecados. Su nombre siguió pesando como una sombra sobre Jerusalén, pero aquellos que presenciaron su cambio, que escucharon su clamor y vieron al viejo rey reconstruir el altar con sus propias manos, jamás lo olvidaron. En los rincones más escondidos de Judá, padres comenzaron a enseñar en secreto a sus hijos sobre aquel rey que desafió al cielo, pero terminó humillado ante la misericordia divina. Y si Dios pudo perdonarlo a él, podía perdonar a cualquiera que realmente se quebrantara y regresara con humildad. Manasés fue sepultado en la ciudad de David, no con la pompa de un monarca glorioso, sino como un hombre común y sencillo. Pocos asistieron a su funeral, pero el cielo fue testigo de un acontecimiento que ningún hombre pudo borrar. En aquella tumba humilde descansaba no solo el cuerpo de un rey caído, sino el testimonio eterno de que la gracia de Dios alcanza incluso al más alejado de sus hijos. Así, aquel hombre que fue recordado como el mayor enemigo del templo, ahora sería rememorado por algunos, aunque pocos, como el hombre que se convirtió en un altar viviente de misericordia. Gracias por acompañarnos en esta historia, que cada relato traiga luz, transformación y esperanza para tu vida. Nos vemos en la próxima jornada.